Hola, hola a todos, bienvenidos. Qué chévere tenerlos una vez más aquí. Y un saludo a Kate, a Camilo, a Laura, a todos los que nos ven. Esta semana Dios me estuvo hablando muchísimo y me continuó hablando muchísimo acerca de la oración, sobre cómo debemos cultivar este hábito de la oración por más que no sea tan fácil, por más que parezca difícil, por más de que nos parezca aburrido y tengo algunos tips para darles acerca de la oración hoy. También esta semana he estado estudiando muchísimo el libro de los Hechos y como nos llamamos Hechos, pues tenemos que sacar nuestra esencia de ahí. Dios me ha dado nuevas cosas al respecto, pero no siento más. Quiero hablarles acerca de Cornelio, un centurión romano, el cual recibió la buena nueva, la buena noticia. Pedro fue a predicarle, pero quiero contarles cómo fue lo que pasó. No sé si sepan quién fue Cornelio o no, pero sin embargo hoy lo vamos a aprender. Esto lo encontramos en capítulo 10 de Hechos y básicamente vamos a leerlo completito, pero por pedazos. Entonces, el versículo 1 dice: En Cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio, quien era un capitán del regimiento italiano. Era un hombre devoto, temeroso de Dios, al igual que todos los de su casa. Daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Una tarde, como a las 3, tuvo una visión en la cual vio un ángel de Dios que se acercaba. Cornelio, dijo el ángel. Cornelio lo miró fijamente aterrorizado. ¿Qué quieres, señor?, le preguntó al ángel. Y el ángel contestó: Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda. Ahora pues, envía a unos hombres a Jope y manda a llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Él está hospedado con Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. En cuanto el ángel se fue, Cornelio llamó a dos de los sirvientes de su casa y a un soldado devoto, que era uno de sus asistentes personales. Les contó lo que había ocurrido y los envió a Jope. Vamos a leer hasta ahí. Llegamos del versículo 1 al versículo 8. ¿Qué está pasando aquí? Hay un oficial romano, un centurión. El tipo este tenía un gran rango, más o menos 100 hombres, por eso se llamaba centurión, a su mando, y vivía en Cesarea. Cesarea era una ciudad de influencia totalmente romana, era un puerto y los romanos habían conquistado Israel. ¿Qué significaba esto? Que estaba en una ciudad donde no había muchos judíos, que estaba en una ciudad de total influencia romana y además por ser romano, si tú eres conquistado por alguien, pues no te van a querer, obviamente no te van a respetar. Los romanos no eran queridos por los judíos. Sin embargo, aquí en el versículo 2 vemos una cosa genial que dice: era un hombre devoto, temeroso de Dios, al igual que todos los de su casa. Daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Vamos a ver que este hombre se puede decir que era el único, uno de los únicos romanos a los cuales los judíos querían. ¿Y por qué lo querían? Porque les daba plática. Pero más que eso es, aquí el versículo 2 nos da varias cosas muy importantes que nosotros debemos tener. Era temeroso de Dios, era devoto, ¿sí? Daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Entonces, ¿qué tenemos nosotros de este Cornelio y qué no tenemos? ¿Sí? Es devoto, temeroso de Dios, da generosamente a los pobres y ora con frecuencia. Es un combo para lo que le pasó después. Un encuentro sobrenatural. Y nosotros, yo ando personalmente cada vez más buscando un encuentro sobrenatural de Dios. Y yo le decía a mi esposa: ¿qué nos falta? Hemos visto a Dios hacer milagros, venimos de dos milagros increíbles. Se apagó esa cámara. ¿Sí? No fue. Dale. Ah, bueno, ahí queda el audio. Sí, allá queda grabado el audio. Entonces, eh, algo le pasó a la cámara, vamos a seguir sin audio, sin video. Es la tercera vez que nos pasa. Eh, yo le decía a Ángel: creemos en Dios, tenemos la esperanza en Dios. Si quieres ya siéntate acá. Algo tiene que estar pasando, pero que nos falta más. Y yo ando en este momento de: Dios, quiero más de ti, pero también me estoy esforzando por darte más de lo que soy. Eh, ya
sí, vivo para servirte, sí, dejé mi trabajo, estoy orando más día a día y hay momentos en que siento tu presencia, hay otros momentos en que no siento tanto tu presencia. ¿Qué está pasando? ¿Qué necesito? El libro de Hechos comienza y quiero hacer un estudio con Hechos básicamente donde ellos están reunidos orando porque Jesús se los dice y viene el Espíritu Santo. Necesitamos una visitación del Espíritu Santo, necesitamos algo sobrenatural que pase. Lo chévere de este libro es que empieza con un man que no es cristiano, que no es querido por los judíos, que no es querido, que se supone que no debe recibir nada de Dios en esta época, ¿sí? Y se le aparece un ángel y le dice, ve a buscar a Pedro, manda a Pedro. Otra cosa que me gusta mucho es que, bueno, él era generoso con los pobres. Tenemos que hacer eso, estamos hablando al respecto de ser generosos con los pobres. Dice que oraba con mucha frecuencia. No dice que oraba una vez al día, no dice que a veces oraba, no dice que oraba los sábados cuando iba a la sinagoga. Si conocía, tal vez iba a la sinagoga de Cesarea, asumo yo, pero dice que oraba con frecuencia. Otra cosa genial que encontré acá es que dice que eran las 3 de la tarde. Uno generalmente a las 3 de la tarde está trabajando, está ocupado, está haciendo sus vainas, sus vueltas. Pero este tipo, a las 3 de la tarde, acá lo dice, una tarde como a las 3 en la 60 dice a las 3 de la tarde, tuvo una visión en la cual un ángel de Dios se le acercaba. ¿Queremos algo diferente? ¿Queremos algo más con Dios? Tenemos que orar mucho más. Y si este tipo está orando a las 3 de la tarde, es porque sacaba tiempo para estar orando constantemente a pesar de ser un hombre ocupado. Sí, yo oro en la mañana, ahora que tengo más tiempo estoy orando mucho en la mañana, sí, pero una persona normal que tiene un trabajo normal y está orando a las 3 de la tarde es porque realmente le importa, porque realmente está buscando a Dios. Y esto es lo que le pasó a él. Entonces, si nosotros queremos una visita de Dios, tenemos que orar más. En cualquier momento, a cualquier hora del día. ¿Sí? Eh, Otra cosa que me encanta mucho acá es, en el versículo 4 dice, Dios le dice, él se asusta y le dice al ángel, ¿qué pasó? Los ángeles no son como los pintan, ya les mostré también, ¿se acuerdan? Y le dice, Dios ha recibido tus oraciones. ¿Cuántas? Tienen que haber sido muchas. ¿Sí? Porque ya sabemos y ya les hice énfasis en que estaba orando constantemente, dice el versículo anterior, y en este momento a las 3. Tus donativos a los pobres como una ofrenda. Los judíos le daban a Dios y eran ofrendas que les costaban. Entonces la oración es recibida como una ofrenda. ¿Por qué? Porque Dios sabe que a nosotros nos cuesta. No es fácil ponerse a orar, a arrodillarse, a dedicar el tiempo, las distracciones, todo eso nos cuesta. A veces no sabemos cómo orar, a veces nos quedamos sin palabras, pero Dios dice que en las oraciones y los donativos a los pobres Él nos las recibe como una ofrenda. Entonces, si no ha pasado aún, va a pasar. Y Dios lo va a hacer, lo va a recibir. Entonces le dice que envíe a unos hombres a llamar a Pedro, Simón Pedro, que está hospedado en la orilla del mar donde un curtidor llamado Simón también. Acá viene la otra parte de la historia. Está Pedro en Jope. Jope queda al sur de Cesarea como 40 kilómetros. Y acá él dice que él envía a 2 sirvientes de su casa y a un soldado devoto, como que era uno de sus asistentes personales. Yo siento que él envió a gente que a la vez él le había compartido y que creían, ¿sí? Sin embargo, el soldado tenía que ir, los sirvientes tenían que ir, pero acá antes habíamos dicho que él y su familia estaban como influenciados. Entonces, él no envía gente incrédula, quizá tampoco. Los envía a Jope donde Pedro. Ahorita vamos a ver qué está pasando con Pedro. Pedro está en Jope predicando, hace unos milagros en los capítulos anteriores, y Pedro se queda en la casa de un curtidor de cueros. Y uno pasa ese detalle por alto. Pero ¿qué está pasando aquí? Jesús ha muerto y les dice, lleven el mensaje a todo el mundo. Ellos creen que es a todos los judíos, inicialmente. Un curtidor de cueros
es inmundo, estaba mal visto delante de los judíos. ¿Por qué? Porque está tocando la piel y está tocando animales muertos. Y eso no está bien. Eso te hacía impuro, tenías que estar fuera de la ciudad un montón de tiempo hasta que fueras limpio, hasta que pudieras volver a la comunidad y después incluso ir al templo a presentar ofrendas. Pero ya está pasando algo en la mentalidad de Pedro que él es llevado, no sabemos la circunstancia, no sabemos por qué, pero él ya está rompiendo con esas expectativas en su cabeza de tengo que quedarme con alguien que no es puro. Y Pedro es el que dice, yo soy el más puro de los tuyos, yo soy el que nunca he comido nada inmundo, yo soy el que te amo, yo soy el que va a morir por ti, ¿sí? Y nosotros a veces tenemos esos paradigmas mentales en cuanto a la hora de compartirle a la gente el mensaje, ¿sí? El primero es, uy, no, este está repaila, yo que este man está más condenado que quién sabe qué. A mí me ha pasado, ¿sí? Me ha pasado con personas que yo digo que va a recibir de Dios. Por dentro yo pienso y digo, no, este está más podrido que quién sabe qué que me va a recibir. Y resulta que no podemos discriminar y eso lo vamos a ver más adelante. Lo mismo está pasando aquí. Es un oficial romano. Nosotros estábamos de vacaciones en Cuba y entonces era como si llegara un alto funcionario del castrocomunismo a mi casa. Pues o sea, como que no tiene sentido que yo le vaya a compartir a una persona así. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver. Versículo 9. Al día siguiente, mientras los mensajeros de Cornelio se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. ¿A qué hizo Pedro? Se subió a orar. ¿Cuándo? Alrededor del mediodía. Y tuvo hambre, pero mientras preparaba la comida, cayó en un éxtasis. Uy, Pedro se desmayó del hambre. No. Pedro, a pesar de que tenía hambre, se sacrificó y ¿qué hizo antes de ir a satisfacer la carne? Se fue a orar. Y yo decía, juepucha, por todos lados nos enseñan que tenemos que orar en cualquier momento, ¿sí? Y cuando se fue a orar, a pesar de que tenía hambre, en lugar de ir a ayudar a preparar la comida, en lugar de ir a apurar, oiga, soy Pedro, denme de comer, se fue a orar y cayó en un éxtasis de una visión. Versículo 11. Vio los cielos abiertos y algo parecido a una sábana grande que bajaba por sus 4 puntos. En la sábana había toda clase de animales, reptiles y aves. Luego una voz le dijo, levántate, Pedro, mátalos y come de ellos. No, señor, dijo Pedro, jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro e inmundo. Pero la voz le habló de nuevo, no llames algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. La misma visión se repitió 3 veces y repentinamente la sábana fue subida al cielo, pero Pedro quedó muy desconcertado. ¿Qué podría significar la visión? Justo en ese momento los hombres enviados por Cornelio encontraron a la casa de Simón de frente a la puerta, preguntaron si allí se esperaba un hombre llamado Simón Pedro. Entre tanto, mientras Pedro trataba de descifrar la visión, el Espíritu Santo le dijo, 3 hombres han venido a buscarte. Levántate, baja y vete con ellos sin titubear. No te preocupes porque yo los he enviado. Llega un oficial romano a buscar a Pedro. Llega el oficial comunista a buscarme. Yo no me voy a ir con él. Pues no creen lo que yo creo, no está bien. Con 2 esclavos, como que no funciona. Pero el Espíritu Santo le está diciendo. Y acá Pedro se va a dar cuenta que la visión, los judíos no pueden comer cerdo, no pueden comer reptiles, lagartijas, pescados sin escamas, mariscos, un montón de cosas que dicen la ley y la visión le está diciendo, mate todos esos animales y cómaselos. Básicamente Jesús está rompiendo con la religión y básicamente le está diciendo también, usted que decía los judíos no podían entrar a la casa de ninguna persona que no fuera judía, los judíos ni siquiera debían hablarle a personas que no fueran judías, ¿sí? Los judíos no podían compartir todo ese tipo de comidas. El Espíritu Santo le está diciendo, vaya, hágalo, ¿sí? Y nosotros a veces creemos que a las personas que le debemos, mi amiga que dice que es ratea, no a ella, yo que le voy a hablar. No, pues yo chévere, me la paso con ella en el trabajo normal, del trabajo y ya. Mis primos que todo el tiempo han dicho que no creen en Dios o que no quieren, no. Acá estamos viendo que a todas las personas les es posible recibir el Evangelio. Y que nosotros debemos cortar esos paradigmas de que no les podemos compartir, de que no nos van a recibir. En la iglesia también hay una vaina como muy fuerte de que, oiga, no se junte con los que no son cristianos porque se contamina. En esta iglesia no, pero en general en la iglesia está ese pensamiento.
se va a contaminar del mundo. No, Jesús mismo dijo, yo vengo a los que necesitan médico, ¿sí? Porque ellos son los que necesitan la salvación. Así que nosotros debemos acercarnos a las personas. Y esta es otra cosa de las que el Señor me hablaba esta semana. Hemos venido en un seguidilla de tiempo de no ha llegado nadie. ¿Por qué? Pues porque no le hemos hablado a nadie. Así de sencillo. Yo he orado por un milagro, pero los milagros necesitan que nosotros trabajemos también. Para que ellos tuvieran estas visiones, tuvieron que esforzarse orando. Y lo primero que debemos hacer es orar. Lo segundo que debemos hacer es estar llenos de Dios y tratar de conectar con las personas. Atentos a esto. Conectemos con las personas y no de una vez con el bibliazo, sino con la amabilidad, con la gracia, con una sonrisa, con el respeto, con escucharlos. A veces las personas necesitan que las escuchemos, que vean que somos diferentes. Y yo te lo he hablado, no podemos entrar en conflicto porque ahí nos van a sacar los trapitos al sol. Y te lo aseguro que esto lo iba a decir sin antes de, estoy acá con Jimena, sin antes de que nos comentaras lo que está pasando. Entonces, yo tengo que poder mostrar luz a las personas. Y la luz parte de simplemente que vean que hay algo diferente en mí, una amabilidad, una alegría, una chispa, que Dios se note en mí. ¿Cómo puedo mostrarle a las personas que Dios se nota en mí? Cuando he estado en oración y cuando el Espíritu Santo está conmigo. Cuando yo los escucho. Y después, ahí sí, durante esas conversaciones que se puedan generar, va a haber un momento en que el Espíritu Santo me va a decir, puedo hablar con ellos. Y eso yo también se lo estaba pidiendo a Dios. ¿Cómo voy a hacer entonces para ir a predicarle a las personas qué debo hacer? Y esta mañana me lo decía, llénate de mí en oración, porque la oración es primero que estés lleno del Espíritu Santo, ve con gracia a las personas, háblales y va a haber un momento dentro de tus conversaciones con ellas en los cuales vas a poder predicar el Evangelio. Y eso es lo que debemos hacer para que podamos extender las buenas nuevas y para que podamos crecer. Entonces, Pedro en este momento, si ellos hubiesen llegado antes de esa visión, no se hubiese ido con ellos. Con un oficial, con un soldado romano, jamás. Jamás me hubiese ido yo con el que dice que es ateo, o con el supermetacho, o con la persona desechable de la calle, habitante de la calle, no quiero ser despectivo. Pero Dios dice, ve con ellos. ¿Sí? Vamos a continuar. Bueno, Pedro no se fue de una con ellos sin comer. Ahí los versículos siguientes nos dicen como eh, Pedro les dice, entren, quédense esta noche. Al otro día salieron de viaje y después van a llegar a la casa de Cornelio. Entonces, todos los días debemos estar orando. Reitero, Cornelio está orando a las 3, Pedro está orando a las 12. Nosotros debemos orar en cuanto podamos. ¿Sí? Después de esto, en el viaje van a viajar. Quiero que veamos versículo 24. Llegaron a Cesarea al día siguiente, Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y a sus amigos cercanos. Cuando Pedro entró en la casa, Cornelio cayó a sus pies y lo adoró, pero le dijo, levántate, ponte de pie, yo soy un humano como tú, no te equivoques. 27. Entonces conversaron y entraron donde muchos otros estaban reunidos. Esto también puede pasar en un tiempo y quiero que nos pase a nosotros. Ya les he dicho que vamos a hacer un curso de creyentes y un curso de liderazgo y un curso para que nosotros tengamos herramientas de cómo no solo David hable, sino como ustedes también puedan hablarle a otras personas y compartirles este evangelio, ¿verdad? Cornelio era el que estaba acá liderando la cosa, pero dice, había sus parientes y amigos cercanos, versículo 24, y el versículo 27 dice, entraron en donde muchos otros estaban reunidos. Me sueño el día en que podamos invitar a tu casa muchas personas, a la casa de Kate, muchas personas, y vayamos después a poderles dar la palabra. Tal vez la gente va a tener su recelo de decir voy a una iglesia, pero si están en mi casa, pues va a ser más agradable poderles sentar y conversar. Lo que me encanta acá es que Cornelio, a pesar de ser romano, convocó con su don de liderazgo que Dios le ha dado a muchas personas, donde muchos otros estaban reunidos. Y nosotros tenemos que poder llegar a eso. Sigue siendo confrontante.
Muchos otros estaban reunidos, muchos otros. Dios está obrando en muchas personas que van a necesitar y que van a querer oír. Ellos tal vez tenían la duda, la inquietud, querían oír. Y Cornelio los convocó. Nosotros debemos también incluir en nuestras oraciones: Dios, ayúdame a hablarle a esos a quienes tú ya estás preparando. Dios, ayúdame a hablarle y a predicarle, a compartirle a esos a quienes tú ya estás disponiendo sus corazones para que te reciban. Muchos estaban esperando y Pedro fue, pero Cornelio los convocó. Pedro llegó a predicar, pero ya hubo un trabajo previo de alguien que dijo: oiga, algo va a pasar, oiga, esto va a cambiar, oiga, las cosas pueden mejorar, oiga, hay un Dios que nos da esperanza. Y todos se reunieron esperando a ver qué va a pasar, porque la gente dice: ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Sí? Entonces, eh, voy aquí, perdón. Pedro les empieza a hablar y les dice: ustedes saben que está en contra de las leyes que yo venga acá, pero el Espíritu Santo me dijo. Cornelio les dijo: sí, yo estaba orando y Dios me mandó todo lo que ya leímos, a que mandara a mis hombres, bra, bra, bra. Ya me va a mandar, Eh, y me encanta esto. Le dice versículo 33: así que te mandé a llamar, está hablando Cornelio, y agradezco que hayas venido. Ahora estamos todos aquí delante de Dios esperando escuchar el mensaje que Dios te ha dado. Lo que acabo de decir. Están esperando lo que Dios quiere decirles. Y hay gente que está esperando que Dios le hable. Y nosotros tenemos que encontrar a esa gente y convocarla. Versículo 34. Veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. En cada nación Él acepta a los que lo temen y hacen lo correcto. Dios no tiene favoritismo y nosotros tenemos que quitarnos eso de la mente. Tal vez ellos no me van a escuchar, tal vez las personas también dicen: Dios a mí no me va a perdonar. Yo he hecho muchas cosas malas. Muchas nos van a decir: no, es que yo no tengo perdón de Dios. No, es que con todo lo que yo he hecho yo ya estoy mejor así. No, es que a mí Dios no me va a escuchar. Y acá podemos ver en el versículo 34, otras versiones dicen que Dios no hace acepción de personas. Todo esto comienza con la oración. Pero ¿dónde está llevando la oración? Después Pedro empieza a predicarles acerca de Jesús, acerca de que Jesús murió en la cruz, lo que nosotros tenemos que hacer, acerca de que hubo muchos testigos, de que Jesús resucitó, cenó con ellos y de que Jesús, eh, les da la salvación. Y eso lo vemos en el versículo, no voy a leerlo todo, 42. Y Él nos ordenó que predicáramos en todas partes y diéramos el testimonio de Jesús, que es a quien Dios designó para ser el juez de todos los que están vivos y muertos. De Él dan testimonio todos los profetas cuando dicen que todo el que cree en Él se le perdonarán los pecados por medio de su nombre. ¿Qué están haciendo aquí? Llevando la esperanza y la salvación de Jesús. Lo que nosotros debemos hacer. Y lo más chévere acá es que, bueno, Pedro está ya predicando sin querer. Y dice el versículo 44: mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu Santo era derramado sobre los gentiles, pues les oyeron hablar en otras lenguas y alabar a Dios. ¿Qué pasó aquí? Ni siquiera Pedro había orado para que el Espíritu Santo descendiera. El mismo Espíritu Santo quiso hacerlo para demostrar que la palabra de Dios iba a ser llevada a todas personas, a los gentiles, a personas nuevas. Estamos hablando aquí de que seguramente aquí estaban esos 100 soldados romanos, de que seguramente estaba toda la familia de Cornelio, de que seguramente estaban todos sus empleados y todos sus esclavos, y seguramente al ver la reunión de tanta gente, los chismosos del pueblo. Y el Espíritu Santo se derramó. No porque Pedro lo pidiera, no porque Pedro lo orara, sino porque el Espíritu Santo quiso dar testimonio. Y a veces nosotros creemos que somos nosotros. Eso nos pasa mucho. A veces nosotros creemos que no estamos preparados. A veces nosotros creemos que no estamos listos. A veces nosotros dudamos de que va a pasar un milagro. A veces nosotros dudamos de que Dios lo va a hacer. Y solo pasó acá que Pedro se dispuso y fue. Y sin que él lo pidiera, el Espíritu Santo lo hizo. Y eso
pasa hoy en día y puede pasar en nosotros y va a pasar en nosotros de ahora en adelante. Amén. Entonces, predican y el Espíritu Santo se derrama. Y acá el versículo 47 dice: ¿puede alguien oponerse a que ellos sean bautizados? Habrán recibido el Espíritu Santo tal como nosotros lo recibimos. Por tanto, Dios dio órdenes de que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Después Cornelio le quedó que se quedara varios días con ellos. Acá vemos varias cosas de lo que yo también les he hablado. Cuando un creyente cree, una señal de que cree es el bautismo y nosotros tenemos que bautizarnos, lo vuelvo a decir. Y los creyentes nuevos que vengan. Pero lo más chévere acá también es que Cornelio le dice a Pedro: quédate con nosotros. Le pidió que se quedara varios días con ellos. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros le enseñamos la palabra a nuevos creyentes, es importante estar con ellos. Es importante estar compartiendo con ellos. Y él como nuevo creyente también es importante acercarse a las personas que saben un poco más de Dios que yo. ¿Sí? Por eso yo les he dicho, parte de Hechos y lo que queremos con Hechos es que creamos en Dios, pero que generemos una comunidad. Porque ellos necesitaban aprender más cosas de Dios, pero ellos también lo querían. Así que es necesario que generemos comunidad con estas nuevas personas que después van a recibir la palabra. ¿Sí? Nosotros, varios puntos, debemos orar incesantemente. ¿Sí? 2, debemos buscar la llenura del Espíritu Santo. 3, debemos estar dispuestos a hacer lo que Él nos dice. 4, debemos compartir la palabra. 5, el Espíritu Santo lo va a hacer, no somos nosotros, es el Espíritu Santo. Y 6, una vez estos creyentes reciben, se bautizan. Y 7, debemos pasar tiempo con estas personas nuevas que creen. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir a llevar la palabra. ¿Cómo? Guiados por el Espíritu Santo. Primero que todo, metiéndonos mucho en oración. Y a esto voy. Si esta semana oramos un poquito más que las pasadas, pues tenemos que seguir orando aún más y creer que Dios va a hablarnos. ¿Cómo? Siendo generosos con los pobres, siendo temerosos de Dios, dando ofrendas y orando mucho. Y así es que va a pasar. En algún momento tiene que pasar. No lo digo yo, lo dice la palabra. Pero va a pasar. Amén. Así que metámonos mucho con Dios. Esta semana quiero proponerles como un challenge. Entonces, como mi oración challenge, que realmente esta semana oremos. El primer challenge es orar todos los días, sin falta esta semana que viene. Y el segundo challenge es que oremos más de una vez al día. ¿Sí? Que nos sacrifiquemos y que encontremos el tiempo. La semana pasada les decía los ejemplos, por ejemplo, de Daniel, que la Biblia dice que oraba 3 veces al día. Y les hablaba de los ejemplos de Jesús. Y ahora estamos viendo ejemplos acá de que esta gente, Pedro también y Cornelio, oraban varias veces al día. Entonces el reto para esta semana que les dejo es: oremos todos los días de la semana, 1, y 2, tratemos, y que el reto sea orar por lo menos 2 veces al día. ¿Sí? No importa cuánto. Amén. Listo, ese es el mensaje que les tenía para hoy. Así que cerremos nuestros ojos. Un segundito. Señor, Padre Santo, gracias porque siempre nos habla, Señor. Gracias, Señor, porque yo te he pedido, Señor, que me muestres cómo debemos hacer, Señor. Y en tu palabra está, Señor, en la identidad que nos has dado como nombre está, Señor. Y todo comienza, Señor, con la oración, pero también con la acción de ir a predicarle a las personas, Señor. Así que te pedimos, Dios, que en esta semana nos ayudes a cumplir este reto, este challenge de orarte todos los días, Señor. Más de una vez, Señor, de entrar en comunión contigo, Señor. 1 y 2, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser llenos de tu Espíritu Santo, Padre Santo. Y ayúdanos, Señor, a poder escuchar las personas y a poder darles de tu mensaje, Padre Santo. A poder llevar esta buena noticia, Señor, de salvación a todas las personas, Padre Santo. Porque tú eres bueno. Gracias, amado Espíritu Santo. Guíanos y ayúdanos a cumplirlo en el nombre de Jesús. Amén y amén.